Yo lo tengo ya incorporado a mi sistema, simplemente como se hace un escáner, se ven ahí 2 tornillos aquí arriba. O sea, soy una especie de producto de bricolaje. La operación consistía en ponerme en el cerebro 4 electrodos. Aquí, dentro del cerebro, en las 2 partes, tengo una especie de 4 en cada lado. Bueno, una neuroprótesis es un dispositivo que mediante estimulación eléctrica funcional intenta recuperar trastornos motores. Entonces la tendencia actual es a llevarlos al implante. Mi vida ha cambiado 100%, vamos, un 300, vamos, muchísimo. Aquí tengo la fila. Yo por aquí todo, un cable por dentro interior que no se mata nada, por aquí. Quizá el caso más paradigmático sería las prótesis de brazo en personas amputadas. Sí, se la ponen así para hacer la pinta. Epa, esa no va. Tengo enfermedad de Parkinson. Se me lo diagnosticaron va a hacer 18 años en el mes de octubre y yo me di cuenta de que algo estaba funcionando mal el día de mi cumpleaños, el día que cumplía los 37. Parkinson juvenil. Pues lo descubrieron hace 15 años. Desde los 27 años empezó despacito, pero después ya fue a más. En un núcleo cerebral mueren gradual y progresivamente unas neuronas que producen dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor fundamental en el cerebro para coordinar los actos motores, voluntarios sobre todo. Pues hace 2 meses está en la cama o en el sillón. No me podía mover absolutamente nada. Rígida. Estaba ya los últimos días previos a la cirugía, estaba ya en silla de ruedas. Tomaba mucha medicación, me metí muchos problemas de efectos secundarios con la medicación. Y realmente la cirugía fue como volver atrás en el tiempo muchos años, ¿no? Lo que hemos visto es que implantando un electrodo en este núcleo subtalámico y produciendo estimulación eléctrica, contrarrestamos esa hiperexcitabilidad, de modo que condicionamos al reducirla que el circuito se parezca más a las condiciones fisiológicas habituales. Lo que es importante es entender que esto no es un tratamiento ni curativo ni enlentecedor del proceso. La enfermedad va a seguir su curso. Lo único que hace es reducir los síntomas y solo nos reduce los síntomas que responden a la medicación, no los que no responden. La operación es muy delicada porque, aparte de que es muy larga, se hace con el paciente despierto. El cerebro no duele, o sea, el cerebro te lo pueden atravesar que no duele nada. Vamos a hacer vamos a implantar unos electrodos en un núcleo que se llama el núcleo subtalámico, que está hiperactivo en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Estamos intentando localizar un núcleo que mide 3 milímetros de diámetro. Es un núcleo muy pequeño, es una intervención muy larga, cuesta mucho trabajo, sobre todo localizar la estructura adecuada. Es una operación que se hace con el paciente despierto. Es importante que esté despierto porque durante la cirugía vamos probando el efecto de la estimulación y los efectos secundarios que puede provocar la estimulación. Si estimulamos las estructuras que no son las adecuadas, en vez de producir un beneficio, producimos un perjuicio para el paciente. Ahora cuenta, de 100 para atrás, de 5 en 5.
95, 90, 85. Son electrodos que son tan pequeños como un cabello humano. Es decir, en función de cómo responde, cómo habla cada neurona, sabemos en qué zona del cerebro estamos. Es algo parecido a lo que ocurre en Europa. Si tú vas viajando por Europa, si oyes hablar alemán, sabes que estás en Alemania. Si oyes francés, sabes que estás en Francia. Pues en el cerebro es lo mismo. Si oyes hablar como habla el núcleo subtalámico, sabes que estás ahí, o como el tálamo, podemos distinguir la estructura donde estamos. No noto nada, lo que sí noto es que yo tengo un regulador de terapia que lo que hace es aparar, quitar, conectar, desconectar el electroestimulador. Sí, porque se puede dar el caso de que por una señal de radio en un aeropuerto se te apague y si te pilla que no puedes ir al hospital, pues te quedas absolutamente inmóvil. Entonces noto algo cuando lo desconecto por cualquier circunstancia en las revisiones del hospital, por ejemplo, que hay que desconectar para ajustar. Entonces se nota una diferencia, bueno, excepcional. Bueno, pues ahora Paco, que es un paciente bastante generoso, permite que le apague el estimulador para que quede patente realmente el empeoramiento que tiene cuando no tiene la estimulación eléctrica. Bueno, ahora puedo hablar, puedo levantar la cabeza, me puedo incluso mover con lentitud, pero me puedo mover, puedo ir y cambiar la cabeza de posición, dirigir la vista, mirarte, hablar. Y ahora cuando se produzca la desconexión... Vale. Venga, lo apago, ¿vale? Vale. Ahora se ha apagado. Ahora cuéntanos cómo estás. Estoy escuchando, pero prácticamente no puedo hablar, no puedo levantar la vista. Moverme tampoco. Movimientos mínimos, pero incluso dificultad para respirar, etc. Pero tengo la sensación de ser una escultura. Vamos a ello. Venga, ya está. La enfermedad, el estado real de la enfermedad es el que habéis visto. Las tecnologías pueden ser invasivas, y hablamos de tecnologías invasivas cuando son dispositivos que se implantan en el cuerpo, como puede ser un marcapasos o un implante coclear o un estimulador cerebral profundo para atenuar temblor, mientras que nosotros trabajamos en tecnologías no invasivas que en principio no son implantadas en el cuerpo, se visten. Tenemos una serie de electrodos mediante los cuales podemos estimular ciertos músculos y de esta forma atenuar un temblor que pueda tener el paciente. Esta manga está equipada con una serie de electrodos que mediante la estimulación consigue estimular los músculos y con eso conseguimos controlar el temblor. Entonces está pensado básicamente para personas con temblor esencial, aunque personas con otro tipo de temblor también se pueden ver beneficiadas, como por ejemplo las personas con Parkinson o esclerosis múltiple. No requieren cirugía, por lo tanto, bueno, en general las personas lo aceptan mejor. La manga para atenuar el temblor es algo que la persona viste o se quita cuando quiere, puede lavarla y volvérsela a poner y no requiere ningún tipo de intervención. Personas tienen serios problemas para, por ejemplo, beber un vaso de agua o limpiarse los dientes o comer. De hecho, una de las pruebas había una señora con un temblor muy severo que hacía muchos años que no era capaz de beber un vaso de agua. De hecho, vino las pruebas con su nieta. Pero claro, al estimular los músculos y conseguir que se reduzca el temblor, ella pudo, pues, por primera vez después de mucho tiempo, beber un vaso de agua. Bueno, si tú defines cyborg como una persona que tiene parte en su cuerpo, parte o dispositivos artificiales con los que interactúa, pues ya una persona con un marcapasos sería un cyborg, ¿no? O una persona con un estimulador cerebral profundo o con una prótesis coclear sería un cyborg. Esta es la tercera mano biónica que se pone en España. Esto es muy fácil, ponerla así. Puedes cogerle alguna cosa y no se te cae. Y puedes girar la muñeca también, así. Y eso. Y se nota la diferencia. La persona ha perdido su brazo,
Una alternativa es implantar un brazo de un cadáver, otra que se ha hecho ya en algunos casos, otra alternativa es desarrollar un órgano artificial e interactuar con él. Sobre todo se está trabajando en la forma en la que la persona puede transmitir y recibir información de ese dispositivo. Yo la tengo puesta como si fuera mía. Yo, la verdad, me la quito y sin ella no. El cerebro manda, es el que manda, está claro. El dispositivo en sí, por ejemplo, puede tener sensores para captar la fuerza con la que está agarrando un objeto, pero eso hay que decírselo a la persona que en principio ha perdido la sensación porque no tiene ya su miembro original. Esto lleva un sensor aquí para cerrar, este de abajo detecta el cierre, para abrir detecta este músculo y para cerrar este. Y manda la señal, entonces puedes abrir a los días que tú quieras, claro. Si quieres dar un golpe brusco y eso abre deprisa. Si vas despacio, pues abre lenta. Y que de una forma natural el dispositivo haga lo que yo quiero hacer, ¿no? Si yo quiero coger un vaso, pues que no haga el movimiento de coger una llave, por ejemplo. ¿Que quieres que abra la mano rápido? Si quieres que, por ejemplo, que cierre lenta. Esta mano la pones en una tele, al lado de la tele, me parece que está también, ¿ves? Y se te abre y se te cierra sola. El cerebro da mucha... es el que manda y... El cerebro, yo conozco a personas que no admiten las prótesis. Cuando hay rechazo por parte de un potencial usuario de un dispositivo de estos, es porque aquello que tiene en el brazo, por ejemplo, no lo siente como una parte integrante de su cuerpo. Eso se conoce como plasticidad. El cerebro es plástico en el sentido de que se amolda a las nuevas características. Cuando pierdes un brazo y no lo sustituyes, pues el área que era responsable del control de ese brazo pues empieza a perder la función de control y se dedica a otras actividades. Hay un ejemplo muy gráfico que se está ensayando en Estados Unidos con personas ciegas. Y lo que se hace es estimular la lengua y eso ha permitido a personas ver. Es decir, han interpretado esa sensación de estimulación eléctrica mediante las matrices en la lengua como una representación de la imagen que está viendo la cámara. Y hay vídeos asombrosos viendo una persona jugar al ajedrez con esa información, un ciego. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un sistema que se denomina interfaz cerebro-computador, que lo que hace es mide la actividad cerebral y después hay unas potentes herramientas de procesamiento de señal y de inteligencia artificial que son capaces de decodificar algunos tipos de pensamientos y una vez decodificados estos se le envían a la máquina para que ejecute las órdenes. Pues son personas, por ejemplo, pues como la miotropical lateral esclerosis o cualquier tipo de patología en la que la persona desafortunadamente pierde control sobre los músculos de su cuerpo, entonces necesita utilizar cualquier actividad corporal residual que le queda y en algunos casos pues lo único que pueden utilizar es el propio pensamiento y es ese pensamiento de las acciones que quieren ellos ejecutar la que nosotros con esta tecnología somos capaces de decodificar y traducir pues en movimiento físico si fuera una silla de ruedas o en el propio movimiento de un robot de telepresencia a distancia siempre cuando lo haga por internet. Sí que movemos cosas con la mente, pero existe detrás un proceso de medición de la actividad cerebral y de codificación de la misma para después controlar las máquinas. Pues en los últimos años estamos aprendiendo que hay un nuevo canal de comunicación para personas que lo han perdido y bueno, pues lo que estamos tratando es de aprovecharlo. Yo creo que veremos en un futuro prótesis tanto de cuerpo como de otro tipo controladas también con el pensamiento. En el grupo de bioingeniería del CSIC estamos trabajando en un vehículo para niños con parálisis cerebral que estamos viendo aquí, cuyo objetivo es potenciar la interacción entre el niño con parálisis cerebral y su entorno. Tenemos también un pulsador en el que el niño pulsa y el coche se mueve, con lo cual se relaciona la acción de pulsar con el efecto de movimiento que produce, porque tienen la capacidad, digamos, de estar controlando su entorno y además con experiencia de movimiento que muchas veces ellos no pueden disfrutar, ¿no? En este caso, este usuario quiere pulsar
una tecla para mover el vehículo, pero sus dificultades motoras se lo impiden, ¿no? Y finalmente, bueno, vemos que lo consigue, pero con mucha dificultad. En este caso mueve la cabeza a la derecha y el coche se mueve a la derecha, hacia adelante, y el coche se mueve hacia adelante, ¿no? Una interfaz mucho más intuitivo, en el sentido de que el niño puede relacionar el movimiento de la cabeza con el movimiento del vehículo. Bueno, yo creo que el fin último es el mismo. Es al final desarrollar tecnologías que sean capaces de salvar alguna dificultad, algún trastorno motor en las personas. Yo veo un abanico de posibilidades infinitas. Estamos intentando decodificar pues, el órgano más complejo que es el cerebro, donde reside toda la información, tanto voluntaria como incluso información no propiamente percibida por la persona en sí. Soy otra persona diferente. Estaba de mal humor, molestaba todo, y ahora tengo más ganas de vivir, que es que te diga. Yo espero que sí, es más, espero incluso que el propio neuroestimulador mejore, en la terapia contra el Parkinson mejore muchísimo, porque hoy día vemos que incluso la electrónica del automóvil, sin ir más lejos, está mucho más evolucionada que la electrónica de los aparatos para implante en un cerebro humano. Pero a medida que conocemos más el cerebro nos damos cuenta que es más complicado, más misterioso y que nos faltan muchas cosas todavía por conocer. Esto, en definitiva, hombre, yo creo que es un avance muy importante, sin ninguna duda, pero desde el punto de vista de lo que sería resolver la enfermedad, sigue siendo un parche. Esos son nuestros límites. Habrá que intentar prolongarlos al máximo, pero bueno, es con lo que tenemos que vivir. Homer, ven. Ven aquí, quieto. Yo a mi madre la he ido viendo cómo ha ido perdiendo sus recuerdos. Yo para mí eso es como perder tu vida de alguna manera, ¿no? Es ir olvidándose hasta luego de lo más elemental. Sin cerebro verdaderamente no eres nadie. Imagínate que sin cerebro, sin memoria no eres nadie. Sabemos que la edad es el principal factor de riesgo para generar la enfermedad. Si viviéramos 150 años, todos tendríamos enfermedad de Alzheimer prácticamente. Pues un problema gigantesco. O sea, hay millones de pacientes en todo el mundo y potencialmente vamos a ser cada vez más. Sabemos que el cerebro, digamos, falla o tiene una mayor probabilidad de fallar a determinadas edades, pero estamos encontrando también las claves para que eso no ocurra. A loaded gun just to divert me from your twisted ploy. But I'm coming. Bien, aquí estamos viendo dos cerebros. Este es el caso de Alzheimer, que si comparamos el patrón que tienen las circunvoluciones cerebrales en esta zona con el lóbulo frontal, los surcos entre las circunvoluciones están más abiertos, las circunvoluciones va adquiriendo ese aspecto característico de nuez, ¿no? que tiene el cerebro atrófico. La patología de Alzheimer empieza aquí, realmente empieza en esta zona, fuera del hipocampo, se extiende al hipocampo y se va extendiendo al resto de la corteza. ¿Qué hace la enfermedad? Pues hacer que la pérdida de volumen del cerebro sea acelerada y mucho más importante que lo que ocurre con la edad normal. Y aquí ves cómo se produce una pérdida de volumen muchísimo mayor. A medida que se pierde el cerebro, el hueco que queda se rellena de líquido cefalorraquídeo. Entonces el cerebro cada vez se encoge más, como si fuera pues una nuez en la cáscara, que cada vez se va secando más, queda más aire entre la cáscara y la nuez. No sabemos por qué el Alzheimer empieza donde empieza. Esta estructura del lóbulo temporal, el hipocampo, lo
típico es que empiecen teniendo problemas de memoria reciente y luego empiecen a aparecer otros problemas corticales. Bueno, esto es una representación tridimensional de la conectividad del cerebro, disminuye de una manera significativa. Cuando el cerebro funciona peor, le llega también menos sangre. Entonces aquí ves cómo en la enfermedad de Alzheimer llega menos sangre a las zonas donde hay mayor degeneración. Esto es una parte de una placa y aquí esto es una parte de una patología y esto es una zona que está alterada. Aquí en esta parte de esta neurona se ha desconectado. Son enfermedades que no conocemos el origen. Empieza en un sitio y luego se va propagando. Entonces, esa propagación a qué se debe, cómo se debe, eso no se sabe. Sería estupendo conocerlo, porque claro, si sabes que pierdes el deterioro, lo paras ahí y ya no progresa la enfermedad. Pierdes tu historia, pierdes tu vida, o sea, con el cerebro, ¿no? Se desconecta. Mi madre es Cándida, y tiene 88 años y lleva así pues 8 años más o menos ya con el Alzheimer diagnosticado. Y han sido unos años, los primeros, bastante duros para nosotros, digo porque la veíamos así, pero para ella también, porque al principio sí que se daba cuenta de que ella estaba perdiendo su memoria y entonces eso, pues no sé cómo debe ser, no lo quiero pensar, pero lo pienso muchas veces, ¿no? Vamos a ver, venga. A ver, cariño, vamos a ver. Venga, te voy a cambiar, hija. Vamos a ver. Hay cosas que sí que te dices que somos Dios. Es que realmente eres lo que has vivido, ¿no? Lo que has vivido, la gente que recuerdas, las cosas, hasta las cosas que no te gustan. Porque cuando esa gente van desapareciendo, pues notas que se va algo tuyo, pero cuando desaparecen los recuerdos, ¿cómo será? O sea, es que te vas quedando, ¿no? Y la verdad es que al principio yo creo que lo difícil en estas enfermedades es hacerte a la idea de que es una enfermedad. Cuando has conocido a una persona pues eso, llena de vitalidad y que además se va perdiendo, porque además mi madre, ella ha habido una temporada que se daba cuenta perfectamente de que se estaba, porque decía, no sé, es que no me acuerdo, yo me quiero morir, decía. Ella estaba muy deprimida, ¿sabes? Ya empezó a olvidarse de muchas cosas, sobre todo el dinero, empezó con el dinero primero. No sabía dónde dejaba el dinero. Me llama como sus hermanas, pues Luisa, María, sus hermanas que hace muchísimo que se han muerto ya. Empezó a replegarse de cosas, a dejar de hacer cosas y vamos, ya te dabas cuenta. Luego ya empezó a tener alucinaciones y yo qué sé, pues mi hermano y yo nos hemos pasado en la cocina de nuestra casa en el pueblo noches enteras. Veía ratones por arriba, veía pasar gente por la casa, ya nos veía a nosotros y ya se tranquilizaba, pero eran unas noches enteras sin dormir. Fue una etapa muy dura. Ahora está en una fase terminal, puede estar así 3 meses, 1 mes, 1 año, 3 años, o sea, no se sabe, es otra etapa. A mí, yo ya te digo que no quiero pensar en ello porque sí me asusta y sobre todo, pues no sé, cuando lo has vivido, y a mí ahora que en mi edad se me olvidan cosas y yo digo, joder, está empezando ya, es que es algo, pero sí que es verdad que que es una enfermedad muy puñetera, de verdad, pues eso, hay muchos sentimientos encontrados. Por un lado quieres huir, por otro lado es tu madre y pues no sé. El ser humano nos sorprenderemos si yo le digo que empieza a envejecer a los 27-30 años. Lo que empezamos a conocer relativo a cuando alguien empieza de alguna manera a tener déficits cognitivos es los fallos de memoria. Es decir, aquello de, pues no me acuerdo ya, o qué sucedió, en fin, un largo etcétera, ¿no? Usted sabe que es muy común que a la gente, bueno, pues a partir de los 40 años se les olviden los nombres de las personas. A esto se le ha venido a tipificar como el síndrome del olvido benigno, porque casi todo el mundo comprueba que después de haber visto a esa persona y durante el tiempo que está hablando con ella no recuerda el nombre, cuando se ha marchado a su casa o de alguna manera, incluso en medio de la conversación, de pronto lo recuerda. La diferencia con ese comienzo de olvidar los nombres en la enfermedad de Alzheimer es que eso no ocurre en los enfermos de Alzheimer. Es decir, en el enfermo de Alzheimer lo que se va no vuelve.
Lo que nosotros estudiamos aquí principalmente es que para realizar cualquier tarea el cerebro necesita que las diferentes zonas del cerebro se comuniquen entre sí. Muchas de las personas que tienen deterioro cognitivo leve luego van a converger a Alzheimer. Pues esas personas tienen lo que se conoce como una hipótesis compensatoria. Necesitan de más conexiones cerebrales para realizar la tarea que las personas que no tienen ningún tipo de demencia. Hay una gran sobrecarga de la red, recluta muchas áreas. Sigue reclutando muchas áreas y cuando ya tiene Alzheimer casi no recluta. En el Alzheimer lo que ya se observa es que hay un incremento de la desconexión entre las diferentes zonas del cerebro. Bueno, entonces, está bajando una paciente para un control sano para hacerse un estudio funcional, pero si queréis que os enseñe un poco cómo funciona esto. El proyecto Vallecas se trata de voluntarios que vienen aquí a que les estudien desde muchos puntos de vista y entonces vamos viendo cada año si hay cambios con respecto a los años anteriores. Algunas de las personas del proyecto Vallecas que hoy son normales, dentro de 8 o 10 años van a tener enfermedad de Alzheimer. Entonces, si nosotros los estudiamos desde que son normales, cuando desarrollen la enfermedad volveremos atrás y estudiaremos en profundidad y veremos qué diferencias hay o puede haber entre los sujetos que luego desarrollaban la enfermedad y los sujetos que no. A por el cuadrado rojo, con todas vuestras energías. Hay 3 cuadraditos, hay 3 colores distintos. El uno es gris, el otro es azul y el válido es el rojo, por lo visto. O sea, lo que tengo que tratar es de que esté el cuadradito rojo contra más tiempo mejor en pantalla. Cada persona hace su juego mental para tratar de controlar el cuadradito rojo. La técnica que estamos utilizando para intentar mejorar la atención, la memoria de estos pacientes, está basada en neurofeedback, que es una técnica conocida. Hemos conseguido producir cambios funcionales en la actividad cerebral relacionados con la memoria de trabajo y, en consecuencia, hemos encontrado una mejora de aproximadamente un 10% en estas personas frente al grupo de control, que era el que no hacía el entrenamiento. Yo padezco fibromialgia realmente desde hace 25 años, aunque el diagnóstico fue hace unos 10. Horroroso, o sea, era un vaido total, confusión mental, lo he pasado realmente mal. Que les va la atención al dolor, no pueden hacer tareas complejas, se les olvidan las palabras. Es que se tienen muchos síntomas, la fibromialgia no es solamente dolor. Tiene muchos problemas añadidos. Y se me ha ido ya. Y a raíz de ahí, me he ido otra vez. Lo que hemos visto en estos estudios preliminares con los 6 o 8 pacientes que llevamos es que una de las áreas que parece que más mejora es la memoria de trabajo. En un futuro claro y además en un futuro no muy lejano, lo que vamos a hacer es, lo que vamos a ver es que con ese tipo de tecnología lo que tendremos serán aspectos cognitivos a la carta. Pero en cuanto esto ya esté resuelto, vamos a movernos a otra capacidad cognitiva como va a ser la atención, etcétera, etcétera. O sea, es la tendencia que está siguiendo en todos los laboratorios. Estamos trabajando con una molécula que se llama ARGS14. Cuando estimulamos con esa proteína, nosotros que vemos que aumenta la memoria muchísimas veces. Nosotros llegamos a calcular más de 1000 veces. Hemos utilizado ratones transgénicos que son enfermedad de Alzheimer y hemos hecho la prueba y esos animales, nuestro experimento demuestra que no solo previene lo perdido de memoria, también podíamos recuperar la memoria perdida de esos animales. Hemos visto que cuando enseñamos los objetos a una rata normal y vemos que recuerda solo 45 minutos, pero las ratas que tenemos inyectado con ARGS14, esos ratas pueden recordar esa misma información, hemos visto hasta 27 semanas.
no solo que recuerda una información por largo tiempo, es que puede recordar más cosas. Estamos haciendo ahora prueba en monos en colaboración en Mount Sinai School of Medicine de Nueva York. Yo imagino que ese serviría, como dije inicialmente, a la humanidad, a la sociedad, personas que tienen enfermedades neurológicas, que incluido Parkinson's, Alzheimer, múltiple esclerosis y además múltiples otras enfermedades neurológicas, y la población anciana. Si puede ponerlo antes de que aparezca ese problema, si una persona quiere prevenir, puede tener una inyección y ya. Si no es curativo 100%, pero al menos en Alzheimer el problema es que sí puede dilatar al menos la vida 10 años más, es muchísimo mejor. Y vivir bien. Bueno, no sabemos si el cerebro tiene una fecha de caducidad. Seguramente la tiene, lo que no sabemos es dónde está. No cabe duda, eso está ahí. El deleterio que ocurre con la edad es algo que no se puede discutir, ni se puede luchar contra ello. Eso está ahí. ¿Hasta dónde, sin embargo, podemos alcanzar? Pues mire usted, eso es algo que está abierto. Vamos pudiendo manipular cada vez mejor el cerebro para que pueda sobrevivir cognitivamente bien más años. ¿Cuántos años? Se piensa que el tope de la longevidad humana, desde el punto de vista biológico, pues podría estar en torno a 120, 130 años, pero no se sabe. La cuestión está en cuánto podemos mantenerlo en una situación activa, sana y cognitivamente, socialmente aceptable, ¿verdad? Cambiando el entorno, cambiando las condiciones de vida, cambiando los estilos de vida. Es decir, estamos encontrando estilos de vida, ¿no? Estilos de personalidad también que favorecen una mayor reserva cognitiva. Hay un estudio que se ha hecho aquí en este laboratorio de personas, ancianos, que hacían ejercicio físico regularmente y personas ancianas de una misma edad que no hacían nada. Su patrón de actividad cerebral era muy diferente. Se demostraba que esas personas tenían mucho mejor rendimiento en las tareas neuropsicológicas. Dentro de 100 años, la humanidad buscará la opción de tener este tipo de medicamento. Poner una inyección en una parte del cerebro y estimular el cerebro igualmente que estamos estimulando en todas las condiciones. No sé si al final acabemos teniendo unos supercerebros, ¿no? Pero yo creo que este tipo de tecnologías sí que van a permitir que sujetos sanos puedan entrenarse para mejorar aún más su rendimiento. Tiene que haber un margen de mejora, y lo hay. Aquí lo estamos viendo con ese tipo de estrategias. Lo que no va a poder ser un margen de mejora infinito. Es decir, eso será una gráfica en la que se producirá determinada mejora, pero enseguida empezará a saturar. La capacidad humana es tremenda. Nuestro cerebro tiene capacidad de asumirlo muchísima más información. Yo no creo que hay punto de saturación en el cerebro humano, porque está preparado, es muy flexible, muy adaptable. Tratamiento hoy por hoy curativo del Alzheimer sabes que no hay. El tema es que incluso aunque lo hubiera, si intentamos tratar a un paciente con un deterioro tan severo como este, ya no podríamos hacer nada, porque lo que sí que no tenemos hoy por hoy es capacidad de volver hacia atrás. Y como disponemos de máquinas también ahora y herramientas que nos van a permitir detectar el comienzo de la enfermedad de Alzheimer antes de padecerla. La pregunta, ahora no tenemos solución, pero si ya tenemos esa herramienta y decimos, ya, yo sé que voy a tener Alzheimer, pero ya por lo menos ya lo sé. Entonces ahora el siguiente paso es también que yo a lo mejor me tomo esta sustancia y ahí me quedo y me paro y ya está. Pero en el fondo quieres pensar que no es, ¿no? Que bueno, pues que es algo que está ahí, sí, pero que, hombre, siempre piensas que ¿por qué te va a pasar a ti, no? Cuando lo vives, que es una enfermedad que no sé si, bueno, que a mí me parece fenomenal lo de una labor de mentalización, pero sobre todo yo creo que una labor de investigación, porque es que es una enfermedad tremenda. Están llegando tratamientos que plantean retrasar el desarrollo de la enfermedad. Lo que llamamos las vacunas. Ayudan a que no se acumulen proteínas anómalas tóxicas para el cerebro. Y bueno, eso es una esperanza que está ahí. Todavía hay que probar que eso efectivamente funciona, pero bueno,
por ahí van los tiros ahora mismo. Un día lo hablaba yo con la psicóloga, está allí, y digo, es que yo no sé, fíjate, dice, y digo, yo es que mi madre sigue sonriendo, dice, es que hay muchos enfermos de estos, que cada enfermedad es diferente y cada enfermo es diferente también, pero lo último que pierden es la sonrisa, dice ella, me decía ella, y digo, pues en el caso de mi madre, es verdad, sí que está siendo así, ¿eh? La sonrisa sí que la ha acompañado durante mucho tiempo. No sé. No puede hablar y yo, que antes sí podía hablar y ahora no. ¿Qué me pasa? Se pasa miedo. Mi cerebro tiene una parte muerta. Mitad perfecta, mitad... Las lesiones es lo que peor llevo. Sí, mi padre lo tenía, mi abuelo también. No podía vivir, todo el tiempo estaba pendiente de limpiar todas las cosas de mi casa. La pérdida de la realidad es lo que más asusta. Miles de casos se producen de daño cerebral cada año y muchos son silentes, pasan desapercibidos. La neurociencia está avanzando a pasos agigantados. Entre la normalidad y la enfermedad no hay una línea divisoria muy clara, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes, Jesús? Unos dicen que 3, otros que 4, la verdad es que no lo sé. Me llamo Jesús Rodríguez, nací en España en 1962 y tengo dificultades de memoria, de una vida día a día. Cuidado, no te recuerdo nada, ni de lo que acabo de hacer ni de lo que tengo que hacer. Incluso para reconocer a mi entorno y mi familia. Dicen que me han operado 2 veces, me parece que fueron tumores cerebrales. Jesús tuvo un tumor cerebral, se lo diagnosticó una tumoración cerebral. La vida anterior de Jesús la sabemos por fragmentos. Él sí recuerda algunas cosas, hay momentos en los que recuerda más que otros, pero hay una gran ventana de amnesia retrógrada a la que no vamos a poder acceder nunca. ¿Qué edad tienes, Jesús? 40 en mayo. Nací año 62, 1962. ¿En qué año estamos? En 2002. El yo es una construcción cerebral. No hay un sitio en el cerebro donde se diga aquí está el yo. Y en esa construcción cerebral la memoria juega un papel importantísimo. Cuando la memoria autobiográfica desaparece, pues gran parte del yo también desaparece. Lo que más me costó fue convencerme de quién era un viejo que venía a la ventana de mi casa. Un gordo que todos los días venía a la ventana. Hasta que aprendí a conocer a ese, saber que eso era espejo y que ese era yo, eso fue lo que más, y todavía muchos días no lo tengo claro, la verdad. Si no somos capaces de recordar los eventos de nuestra vida, no tenemos vida, la hemos borrado. Yo, para mí, hasta hace poco yo tenía 17 años. A mí, hasta que me convencieron de que no era el 1907-9, eso yo creo que fue lo que más me costó de todo. Genera algunos nuevos recuerdos, pero no como una persona normal. Esos nuevos recuerdos que genera tienen que llevar un refuerzo mucho mayor y muchas más repeticiones que en una persona normal. El ir y venir solo ya es un triunfo, porque las máquinas me dicen cómo llego a casa muchos días. No puede trasladar la memoria a corto plazo a largo plazo. Ese traslado de la memoria a corto plazo a largo plazo, que depende del hipocampo, no lo puede hacer. No se ha establecido esa memoria, no se ha elaborado algo que luego extraer. Así que vive el presente prácticamente, vive el presente. Como un coche moderno, ando lleno de aparatos electrónicos, con GPS indicando para dónde voy, avisos de todo tipo, lo que tengo que hacer y todo. Vivo con alarmas. Me está sonando continuamente. Y he aprendido que no puedo quitar, es siempre repetir. Hasta que no hago cosa, no la quito. En cuanto haya un evento que se salga de la rutina, va a necesitar una supervisión.
porque no lo va a saber hacer. Ni va a recordar que lo tenía que hacer, ni va a recordar que lo ha hecho. Necesito perdonar, que me está diciendo algo. Dejador. Que tengo que hacer algo en casa. A ver, repetir. Con Jesús pasan estas cosas. Yo he estado toda la mañana con él, le he perdido unos metros en los que se me ha adelantado, y al volver a alcanzarle y hablarle, no sabía que había estado toda la mañana con él. Que si yo ¿qué hacía yo por ahí? Si yo ahora me voy y vengo dentro de un rato, ¿te acuerdas de mí? Me gustaría, pero seguro que no. ¿Seguro que no? Seguro que no. Usted y yo podemos estar ahora toda la tarde, nos separamos y saber que he estado con usted, como no me lo ponga como una fotografía y que me lo demuestre, va a ser fastidiado. Ik zie er alles niet door. Ik geloof me nog niet. Desde sí. ¿Del qué? Por ejemplo, hablas en alemán o... No, yo hablo español. Yo soy español. Jesús presenta, como habéis visto, automatismos en alemán. Esos son respuestas automáticas que el cerebro da de forma aleatoria. No es capaz de inhibir un idioma sobre el otro. No es consciente de estar hablando en alemán. Él cree estar hablando en el idioma que él considera el suyo, el nativo, que es el español. Con mi mujer hablo alemán. Ella me entiende. Pienso. No pienso en qué idioma tengo que pensar. Una persona como Jesús, agarrada a una barra en el metro, pasa totalmente desapercibida y no por ello deja de ser una persona con una grave afectación y un sesgo muy importante en su vida. Un caso como el de Jesús sobre el cerebro nos enseña la importancia del anclaje que nos da la memoria, de la identidad que perdemos cuando perdemos la memoria. Jesús, hace un rato hemos estado hablando, ¿te acuerdas? No, aquí contigo, fuera. Hace 3 minutos estábamos teniendo una entrevista. Yo vengo del baño. Ya, pero estabas aquí con nosotros, has entrado y... ¿No te acuerdas ya? Siempre que me ven a abrir la boca, le digo, ¿tú me has visto hacer esto? Pues esto es un síndrome de Tourette. No puedo vivir si no lo hago. Me entra el mono. Mira el monstruito y me dice, hazlo, hazlo, hazlo. Yo lo llamo el monstruito, que te dice lo que tienes que hacer y lo que no puedes hacer. Pero hay veces que gana el monstruito y otras veces gano yo. Es una lucha continua. Yo hago tic todo el rato. El cuello, los hombros, el estómago, pero esto lo hago menos. Trastorno obsesivo compulsivo, que tengo mucho, de tocar y todo esto, y de obsesiones. En la calle voy pisando las líneas, mira, me atenta. Y es una cosa muy curiosa que si piso esta línea con este pie, lo tengo que pisar con la otra. Porque si no, este pie con el que he pisado me pesa y el otro no. Entonces tengo que ir mirando los pasos de cebra, las líneas y todo eso. El Tourette es un síndrome que sobre todo el problema principal es motórico, o sea, estos pacientes tienen problemas de controlar los movimientos. Tengo el síndrome de Tourette desde los 8 años, sobre todo los tics. Repetía muchas cosas, decía una frase y la repetía unas 20 veces. Tuve un tiempo que sí tenía tics, los pies iban dando, a lo mejor iban dando y hacía cosas raras con los pies. Que es una enfermedad psíquica, ¿sabes?, de la cabeza. Tenía muchos tics, el de los ojos, como el que estoy teniendo ahora un poco. El de los hombros así, ¿sabes?, como tipo gallina. Se agachaba y tal. El problema principal es con una región del cerebro que se llaman los ganglios basales. Hay evidencia que la corteza frontal, que normalmente controla los movimientos, no tiene el mismo control en pacientes obsesivo-compulsivos. Los niveles de dopamina son demasiado altos. Saben perfectamente que los tics que no tienen sentido, que no quieren hacerlo, lo que pasa es que no lo pueden controlar. Manías puedes tocar en las paredes. Cuanto más áspera es, más me sacia. A veces me hago daño. Me hice una herida el otro día aquí
Y también hago mucho esto. Cuando voy a jugar a la consola es imposible porque tengo que estar haciendo esto constantemente, dando el pause para hacerlo. Que hay gente que en el metro hago lo de la boca y se quedan mirándome. No les puedo decir nada, pero me joroba un poco que me miren. ¿Me puedo jugar un piti? Pues hay un libro que se llama Antropólogo en Marte y hay un caso de síndrome de Tourette. Es un cirujano, tiene tics, a mogollón, pero cuando va a operar se le quitan. Y es verdad que touréticos podemos dejar de hacer por un momento tics, pero después los tenemos que hacer a mogollón. Puedo contenerlos durante un poco de tiempo, pero cuando pasa ese tiempo ya no puedo. Tengo que hacerlo todo, pero muy deprisa. Tengo que hacerlos, como te diría yo, todo lo que no he hecho, hacerlo en ese momento. No solo son problemas motoras, sino que también tienen otros problemas de control inhibidor. A nivel social, sueltan, por ejemplo, palabras inadecuadas en la iglesia, o no pueden controlar tanto el movimiento, pero también el comportamiento social. Tuve muchísimos problemas en el colegio, pero más que con los chicos o las chicas, yo más con los profesores. Tampoco me entendían y bueno, yo también a veces alzaba mucho la voz y tal. Suelo saltar mucho últimamente, a la primera, sobre todo en casa. Es como que si tuviese como un hilo, ¿sabes? Que cuando esto me agobia como que va a estallar. Es como que necesito dar un golpe para estallarlo, ¿sabes? Y quitarme todo el estrés. Es como, por ejemplo, yo estoy cabreada y de repente, sin ton ni son, doy una patada a la mesa, sin darme cuenta. Es que la gente tampoco sabe lo que tenemos, no lo conoce. La gente en el colegio, por ejemplo, nos mira como si fuéramos maleducados. Que no se quede en la superficie de la persona, que mire más adentro, que si una persona hace eso será por algo, no porque lo quiera, ¿no? Ese tic, que no se queden riéndose de ella, porque no lo hace porque quiere. Lo que tienen en común que casi todos los trastornos mentales, casi siempre hay problemas de la corteza prefrontal. Porque casi siempre es un problema de autorregulación. Hay casos muy graves donde la medicación parece ser que no funciona o no es suficiente para controlar esta hiperactividad de los ganglios basales. Mi nombre es Jenny, tengo 32 años y sufría de un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la contaminación. Me lavaba las manos alrededor de 80 veces al día, lloraba constantemente, no podía tener una vida normal ni con mi bebé ni con mi esposo. Era terrible. Su única idea era limpiar las cosas y limpiarlas con alcohol. Lo veía todo sucio. La palabra que ella emplea es contaminado y eso la hacía sufrir muchísimo. Todo el tiempo estaba pendiente de limpiar todas las cosas de mi casa. Si salíamos a comprar algo tenía que llegar a limpiarlo para poder usarlo. Usaba alcohol y entonces tenía mi piel pues muy lesionada con pues como quemaduras. Entonces llegó un momento en que no podía realizar ninguna actividad. No podía tocar nada porque todo estaba contaminado. En esas circunstancias tuvo un hijo. Lo peor era que había llegado a limpiar a mi bebé. Le limpiaba sus manitos, su cabeza, sus pies. Ella en su inteligencia sabía que eso podía perjudicar a su hijo. Los psiquiatras que la evaluaron me dijeron, se tiene que operar. Es decir, esta mujer puede tener un riesgo de suicidio en cualquier momento. Y en esas circunstancias la operamos. Me hicieron una capsulotomía anterior, es decir, en una parte específica del cerebro me bloquearon unas fibras para poder controlar la ansiedad. Introducimos con gran precisión, haciendo un pequeño orificio de trépano en el cerebro, una sonda. Entramos en un punto determinado del cerebro, en un punto seguro. Esta zona es la que tenemos que lesionar, que por aquí están pasando fibras que van hacia el lóbulo frontal. La lesión en conjunto tiene 8 milímetros de diámetro, eso es lo que da lugar a que se desconecte la fibra. Verdaderamente de forma íntima no conocemos por qué estos pacientes tienen obsesiones.
en alguno de los elementos que comportan ese circuito algo no funciona bien. Hay una conexión, digamos, que es recurrente. Si nosotros bloqueamos una parte de este circuito, vemos que empieza a funcionar mejor, que el sujeto no tiene obsesiones. Desde el día de la cirugía no he vuelto a llorar, el alcohol no lo he vuelto a usar. Me siento más tranquila, puedo jugar con mi bebé, me siento mucho mejor, siento que me quité un peso de encima. Va a tardar un año, año y pico, pero las obsesiones como tal se le han ido. Es otra persona. No lo podía controlar, no lo podía, y esa es la gran diferencia ahora que ya estoy operada. Ahora me puedo detener a pensar, pues no me va a pasar nada. Queda muchísimo por hacer. Ahora, si tenemos en cuenta eso, si tenemos una idea clara sobre cuál es el origen de estos trastornos, nos dejamos de ideas esotéricas acerca de que el sistema nervioso es algo distinto que el resto de nuestro organismo, yo creo que hemos ganado muchísimo. La gente te ve hacer cosas, te ve hablar cosas y se extrañan creerme que alguien me hablaba. No que mi cerebro funcionaba así, sino que alguien me hablaba. No sabía quién, no sabía si era Dios, si era gente, no sabía nada. Es una enfermedad muy, muy fea. Este en concreto es un paciente esquizofrénico que falleció por suicidio. Las enfermedades mentales son muy complicadas precisamente porque el cerebro es probablemente el órgano más complejo de todo el organismo. Al fin y al cabo es el que controla el resto. Nosotros llevamos desde hace ya más de 20 años recogiendo muestras de cerebro, principalmente de pacientes con enfermedades psiquiátricas. Tendremos muestras de alrededor de 500 individuos diferentes. Lo que nos interesa es ver esas alteraciones que puede existir en el cerebro de pacientes con patologías psiquiátricas con el fin de tratar de diseñar fármacos que en un futuro puedan mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Me llamo María José, tengo 48 años y padezco una enfermedad de la mente que es la esquizofrenia. Estaba pasando una época de estrés, me esforcé mucho, pero bastante, y entonces pues derivó en una enfermedad. Me tiré una semana sin dormir, sin comer, y ya empezó a desbarajustarse todo, a oír voces, ver alucinaciones, y ya me ingresaron. En personas que hasta un determinado momento eran absolutamente normales, llega un momento en que se produce una alteración, bien por la mayoría de los casos por un desencadenante interno, bien por una serie de cuestiones que llega a que toda su percepción de la realidad, es decir, todo su funcionamiento social se ve alterado. La esquizofrenia es una enfermedad mental que tiene diferentes síntomas. Los más característicos serían que presenta delirios, que son falsas creencias, donde la persona piensa, por ejemplo, pues que lo persiguen o que hay un complot. También hay otro síntoma muy característico que son las alucinaciones. Las alucinaciones, básicamente, la forma más común es que sean como voces. Por ejemplo, he oído un helicóptero casi, no hay tal helicóptero, pero yo oía pa. Cuando yo empecé con la enfermedad no era consciente. Me creía todo lo que me oía en mi cerebro. Claro, asusta un poco que alguien te esté diciendo cosas o que estés como en otra especie de... que yo a veces he creído que estaba en una dimensión distinta porque oía cosas y eso sí asusta, sí asusta. Los síntomas psicóticos, especialmente los delirios y las alucinaciones, comportan una desconexión de la realidad. Es una alteración de la percepción sin que realmente exista un estímulo. Pero para el paciente lo existe. Él cuando te dice que oye una voz o que oye voces que están hablando, que comentan sus actos, él las está oyendo como ustedes están oyendo ahora mi voz. Para que alguien realmente se crea que está viendo cosas que tú objetivamente sabes que no pasan, obviamente estamos ante una desorganización muy grave del cerebro. El momento que más recuerdo más duro fue mi hija que estaba llorando y yo estaba con plena alucinación y oía a mi hija llorando y no podía atenderla.
La oía llorar y me daba cuenta de que estaba llorando, pero estaba en otra galaxia y no la pude atender. Fue durísimo. Me acordaré de eso toda la vida. Esta alteración se da en una zona que se llama la red neuronal por defecto. Es una red que está conectada con diferentes zonas del cerebro, que es la responsable del sentido de uno mismo. Esta red está activa, pues eso, cuando estamos pensando, pues, qué hicimos ayer o qué vamos a hacer de aquí a un rato. Cuando tú tienes que hacer una tarea de memoria o concentrarte o leer un libro o escribir, tienes que frenar esa zona, esta red neuronal por defecto, porque puedas como centrarte en el mundo externo. Lo que vimos es que en los pacientes con esquizofrenia empezaban a hacer tareas de memoria, esta red no la conseguían apagar y no pueden hacer este paso de pasar al mundo externo y cerrarla, a pasar al mundo interno y abrirla, que se puede hacer en general. Sí que hay miedo. Y esta enfermedad que no se entiende bien, todavía no se sabe cómo se producen estas cosas. No sabemos bien por qué se produce esto. Actualmente no tenemos todavía suficientes evidencias como para relacionar los síntomas con alteraciones concretas estructurales concretas del cerebro. Lo único que hacemos, digamos, desde un punto de vista farmacológico hoy en día es parchear o tratar de corregir esas alteraciones que existen. Con lo cual sí que somos capaces de llevarlo a una situación más o menos normal, pero hoy por hoy no somos capaces de curar la enfermedad. Como más sepamos en qué áreas son las que están alteradas, más podremos buscar fármacos que puedan ir dirigidos a poder revertir y mejorar esas áreas que en estos momentos vemos que están alteradas. Con una medicación acertada se hace una vida normal, puede hacer una vida normal. Yo creo que debemos de ser una parte de la sociedad, como igual que es un enfermo de corazón, somos un enfermo de la mente, ¿no? Loco, si pierdes la realidad se puede decir que es una persona loca, pero esa persona se puede rehabilitar, se puede ser una persona normal, no tiene por qué estar siempre loca. Soy Ágata, tengo afasia, mi cabeza está roto. Se explotó una vena, me han muerto unas células. Eso es que está ahí una parte muerta. Una turbulencia de esas me subió a la cabeza. Esa neurona que va a la boca no está normal. Infarto cerebral, parto, estallar, venas, impotencia, rabia, putada, no sé. Ágata, habéis visto que es una mujer joven que después del parto tuvo una isquemia y luego se le produjo un derrame también y como consecuencia tiene una afasia y tiene también daño motor, tiene una hemiplegia en el lado derecho. Vacío. Izquierda, vacío. Derecha, perfecto. Entonces Ágata ha tenido que aprender a hablar, a escribir, a leer y a expresarse. Impotencia. Uf. Memoria, perfecto, pero impotencia, hablar. Utiliza fundamentalmente sustantivos, verbos en infinitivo y adjetivos. Frases, largo, fatal, pero da igual. Indio, jao, indio. Antes, hablar muchísimo, pero se acabó. Bueno, poco a poco. La afasia es un trastorno de comunicación. Tienen problemas para poder expresarse
también para poder comprender el lenguaje. Esto hace que estén totalmente frustrados y les incapacita y realmente es una falta de libertad total. Nada, no podía hablar nada. Yo no sabía qué me pasaba y que no sabía lo que era un ictus, claro, porque no se sabe. Y pues que no quería hablar, que quería hablar y no podía. Me tiré sin hablar 5 meses, más o menos. Pero qué frustración sentía porque no podía hablar. El habla, que es lo más importante de todo lo que me ha pasado. O sea, el habla. Hablaba inglés y francés. Ahora lo entiendo, pero no lo hablo. Reaprender. Hablar otra vez. El lenguaje no está en un área, no están localizados. Hay personas que sí que tienen capacidad de escribir, pero no de expresarse. Hay personas que tienen más problemas en comprensión y otros que lo tienen en expresión. Entonces, cada persona, digamos, que tiene una fase. Yo podía leer, pero no escribir. No podía leer nada y hablar tampoco. Sabía que era la letra A, pero no sabía decirla. Yo siempre intento explicar la afasia como alguien que se va al extranjero. Cuando hablamos tenemos que pensar, a veces no nos acordamos de esa palabra, tenemos que dar un rodeo, no estamos seguros si utilizamos bien los elementos gramaticales. Pues es así como se siente una persona con afasia. Entonces, si tú estás en el extranjero, tú sigues siendo tú. Lo único que tienes es un problema de comunicación. Que yo tenía aquí, pero no podía hablar. Yo tengo los mismos sentido común en el cerebro, pero no puedo comunicarlo. Mucha gente te habla despacio, como si tú no pudiese entender. Yo he ganado paciencia a mogollón. Tengo 2 carreras, pero se acabó. Eso es la afasia. El cerebro es plástico. Si el niño es pequeño y pierde el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho inmediatamente asume las funciones lingüísticas. Dígame qué ordenador o qué motor hace eso. Los cerebros, cuando uno los ve, son normales, la anatomía no cambia. Lo que es anómalo es la conexión íntima entre las neuronas, y eso es un auténtico mundo. Somos capaces, digamos, de esas alteraciones que van apareciendo en el organismo y controlarlas mejor, pero en el fondo, como decíamos antes, lo que estamos haciendo es parcheando. Los científicos, que yo siempre les doy gracias, nos están ayudando mucho a ser personas normales. Cada vez se están conociendo más. Yo creo que esto va a tener una repercusión muy importante de cara a poder ayudar a los enfermos. Una vez me preguntaron en Barcelona que cuánto sabíamos más o menos, qué tanto por ciento sabíamos nuestro cerebro. Dijo que no llegábamos ni al 10%. El cerebro es un gran desconocido todavía. Nos esperan todavía grandes descubrimientos sobre el cerebro, sin duda ninguna. Borrar, nueva, vida. Llorar, no. Vida, contenta, feliz.